Muy buenas, somos el grupo 8 y estos son los integrantes. Cáceres Ramírez Yul Brandon, Chileno Santiesteban Jennifer, Herencia Navarro Piero Marcelo, León Yaipen Piero Daniel y yo, Laura Inga Patrick André. Vamos a dar paso a las exposiciones. Bueno, en esta parte voy a hablar sobre la introducción primero a nuestra exposición y la metodología GRAPS. Es una técnica utilizada en el diseño de software orientado al objetivo para asignar responsabilidades claras y cohesivas a las clases y objetos dentro de un sistema. Esta metodología se basa en principios sólidos de diseño y promueve la creación de un software modular, flexible y fácilmente mantenible. Ahora, para esto hemos usado la metodología GRAPS dentro de nuestra exposición. Hemos elegido tres tipos de metodologías aplicables. En este caso se verá más adelante junto a las bases conceptuales y los proyectos presentados. A continuación voy a hablarles sobre las bases conceptuales. Primera está la alta cohesión y bajo acoplamiento, que promueve la cohesión, es decir, que cada clase y objetivo y objeto debe tener una responsabilidad clara y específica dentro del sistema. Además busca minimizar el acoplamiento, evitando dependencias excesivas entre clases. Esto facilita el mantenimiento y la reutilización de código. Asignación de responsabilidades. GRAPS se centra en asignar responsabilidades de manera adecuada y coherente a las clases y objetos del sistema. Esto implica que cada clase debe ser responsable de qué tareas, asegurando que cada clase tenga una responsabilidad única y bien definida. Luego sigue lo que son principios de información experta. Según este principio, una responsabilidad debe asignarse a cada clase que tenga la información necesaria para cumplirla de manera más efectiva. Esto implica asignar responsabilidades a las clases que poseen conocimiento o los datos relevantes para llevar a cabo una tarea específica. Luego sigue lo que son patrones de diseño. GRAPS proporciona una serie de patrones de diseño que pueden aplicarse a diferentes situaciones para resolver problemas de diseño comunes. Esos patrones, como el patrón creator, el patrón controller o el patrón indirecto, ayudan a asignar responsabilidades de manera óptima y a mejorar la estructura del software. Luego, por último, flexibilidad y extensibilidad. GRAPS busca crear un diseño de un software que sea flexible y fácilmente extendible, al asignar responsabilidades adecuadas y mantener una baja dependencia entre clases. Se facilita la incorporación de nuevas funcionalidades o cambios en el sistema sin afectar el resto del código. En objetivos, en este caso como objetivo general, tenemos que los patrones GRAPS nos van a ayudar en problemas de optimización combinatoria, debido a que se va a estar combinando una estrategia voraz con elementos aleatorios y adaptativos, así como también va a tener un enfoque de poder encontrar soluciones que sean factibles. En objetivos específicos vamos a tener tres. El primero va a ser tener una asignación clara y coherente de las responsabilidades en las clases del sistema. Como segundo punto tenemos identificar de una manera más específica las tareas y funciones de cada clase, por ende también sus interacciones entre ellas. Como último, tener una estructura organizada y lógica en donde cada elemento tiene sus roles definidos y va a tener una relación eficiente. En este caso se va a hablar sobre lo que es el primer patrón, el proyecto número uno, que se usa en este caso lo que son el patrón controller. Para empezar tenemos nuestro problema. Nuestro problema va a ser que una empresa necesita implementar un sistema de registro de empleados para mantener un seguimiento de su personal. El sistema debe permitir ingresar los datos de los empleados como su código, nombre, apellido, número de teléfono, sexo y bueno, y ocupación dentro de la empresa. Además, se requiere que el sistema proporcione opciones para segregar nuevos empleados, eliminar empleados existentes y mostrar la lista de empleados registrados. Ahora, el control se divide en tres cosas, o mejor dicho, el MVC, en lo que es modelo, vista y controlador. El modelo representa la estructura de los datos de los empleados y define la operación relacionada con ellos. En este caso, el modelo está representado por la clase empleados, que más adelante se va a ver, que contiene los atributos como nombre, apellidos, número de teléfono, sexo y ocupación. El modelo también proporciona métodos para acceder y manipular los datos de los empleados, como agregar un nuevo empleado, eliminar empleados existentes o obtener una lista de empleados registrados. Ahora vamos por la vista. La vista se encarga de la interfaz gráfica de un usuario y representa la información del usuario.
En este caso, otra vez, la clase vista empleado, que es un formulario, se encargará de mostrar el menú de opciones del usuario y recopilar los datos necesarios para el registro de los empleados utilizados como componentes de la biblioteca Swing, como un JHP. La vista también se comunica con el controlador para procesar las acciones del usuario y mostrar los resultados. Ahora, por último, el controlador. El controlador actúa como intermediario entre la vista y el modelo, gestionando las interacciones de la lógica de negocios. La clase controlador de empleado se encarga de recibir las acciones del usuario, donde la vista y realizar las operaciones correspondientes es en el modelo. El controlador interactúa con el modelo para agregar o eliminar empleados y obtener listas de empleados registrados. Además, el controlador también se comunica con la vista para mostrar mensajes de éxito o error al usuario. Luego tenemos lo que son las consecuencias de esto, dentro de esto lo que es el invisible. Ventajas y consideraciones. Una de las ventajas es la separación de responsabilidades. El patrón invisible permite una clara separación de responsabilidades entre los componentes del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que se manejará por capas y por package. Eso nos ayuda a tener algo más ordenado y que dentro, no sé, tal vez de nuestro view no esté código, simplemente el llamado al control que se encargará de todo esto. Las consideraciones, la complejidad inicial. Implementar el patrón en VueC puede ser requerir un mayor esfuerzo de diseño y desarrollo inicial en comparación con enfoques menos estructurados. La separación de responsabilidades implica una mayor cantidad de clases y una mayor complejidad en la arquitectura del sistema. Esto se hace para que todo tenga un orden, como ya se mencionó, pero obviamente que a un principio se puede hacer algo más complicado. Siguiente, mi compañero le enseñará sobre el código. Muy bien, a continuación vamos a ver lo que es el patrón controller, o mejor conocido como patrón MVC o MVC. Vamos a tener lo que es tres apartados, lo que es el paquete controlador, el paquete modelo y el paquete vista. Tenemos que empezar por lo que es el paquete modelo, que es donde va a estar el empleado. Bueno, más que todo aquí, la clase empleado va a ser una representación de los datos de un empleado en el proyecto. Contiene la información como lo que es su código, el nombre, apellidos, teléfono, sexo y ocupación. Esta clase nos va a permitir organizar y acceder fácilmente a los datos de cada empleado y también nos va a permitir realizar operaciones, como más adelante lo vamos a checar, como lo es agregar, eliminar y mostrar empleados dentro del proyecto. Entonces, si hablamos acerca de dicho patrón, este va a representar lo que es el modelo de datos que se utiliza en la aplicación y proporciona métodos para acceder y manipular esos datos. Además, ayuda bastante en lo que es separar la lógica y la vista, lo que permite una mejor organización y mantenimiento del código. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a tener lo que es la asignación de lo que son nuestras variables de tipo privado, el constructor de la clase empleado y los métodos de acceso, en este caso los getters. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto ya podemos pasar a lo que es la parte del controlador. El controlador en este caso, representado por la clase controlador empleado, proporcionará los métodos para manejar las opciones del usuario. En este caso, como agregar un empleado, eliminar un empleado o recuperar la lista de los empleados registrados. Estos métodos se van a comunicar con el modelo, que en este caso fue la clase empleado, para realizar las operaciones necesarias de los datos. El controlador también se va a encargar de actualizar la vista, según los cambios en el modelo. Por ejemplo, cuando se agrega o elimina un empleado, el controlador actualiza la vista para reflejar esos cambios. Y asimismo, va a mostrar la información actualizada al usuario. Tal y como podemos apreciar acá, vamos a tener lo que es una array list. Asimismo, el constructor de la clase controlador empleado, el método para agregar un nuevo empleado a la lista, el método también para eliminar un empleado, que en este caso va a ser un bucle for age, y asimismo se va a eliminar un empleado a través del código que ha sido proporcionado. Por otro lado, vamos a tener lo que es el método para obtener una representación en formato de cadena de los empleados registrados. Tal y como podemos apreciar acá, tenemos lo que es otro bucle for age. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos pasar a lo que es la otra clase, que en este caso es la clase vista empleado. ¿De qué se va a encargar? Se va a encargar de mostrar el menú y recibir las opciones del usuario a través del método mostrar menú. También contiene métodos para solicitar los datos necesarios al usuario y cómo agregar un nuevo empleado o ingresar el código del empleado, eliminar. Y en resumen, la clase vista empleado se va a encargar de la representación visual y la interacción que va a tener con el usuario en el patrón MVC.
asegurando que la representación de los datos y la interacción estén separados del procesamiento de los datos y la lógica del negocio en el controlador y el modelo. Esto va a permitir una mayor modularidad y mantenibilidad del código, facilitando los cambios en la interfaz del usuario sin afectar el resto de la aplicación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a ver lo que es aquí. El constructor de la clase vista empleado. Asimismo, vamos a tener lo que es el método para mostrar el menú y recibir las opciones del usuario. En este caso va a ser seleccionado por 4 números en este caso. El 1 va a ser para agregar un empleado, el 2 para eliminar empleado, el 3 para mostrar empleados registrados y el 4 para salir de dicha ventana. Ok, tenemos un bucle while y asimismo los casos que puedan presentarse, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Dependiendo de lo que se marque, se va a llamar a dichos métodos que ya habíamos hecho anteriormente en el controlador. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que pasa si coloca un número que no es mayor a 4 o un número que no va? Se mostrará en pantalla lo que es la opción inválida. Por otro lado, vamos a tener lo que es el otro método, que es para agregar un nuevo empleado. Aquí vamos a pedir al usuario que ingrese el código del empleado, el nombre, etc. Asimismo, que muestre una ventana emergente con un hot option pane que diga empleado registrado exitosamente. Por otro lado, tenemos lo que es el método para eliminar un empleado existente, que va a darle un buen soporte al método que ya habíamos creado anteriormente en el controlador. Y en este caso, podemos apreciar que dice ingrese el código del empleado a eliminar y asimismo, si se ingresa el código correcto, va a figurar empleado eliminado exitosamente. Por otro lado, si es que ingresa un código que quizás está mal escrito, figurará en la pantalla que no se encontró ningún empleado con ese código. Entonces, teniendo en cuenta esto, también tenemos finalmente lo que es el método para mostrar los empleados registrados. Tal y como podemos apreciar aquí, va a estar en base al controlador y se va a mostrar en pantalla. Excelente. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 bases, estas 3 clases, vamos a poder tener en cuenta también lo que es la clase main o la clase principal. En este caso se lleva el nombre de ejecutar MVC. Aquí vamos a llamar a las clases a través de los objetos y vamos a ver a continuación cómo es que se ejecuta el patrón MVC. Muy bien, ahora que terminó de cargar ya podemos ejecutar lo que es la clase main y nos va a dirigir lo siguiente en pantalla. Dice, selecciona una opción. Aquí vamos a seleccionar la opción que queramos. En este caso, agregar un empleado, ingresar el código del empleado, su nombre, apellido, número de teléfono, el sexo y la ocupación que va a tener dentro de la empresa. Ok, y podemos ver aquí que nos figura el mensaje emergente que es empleado registrado exitosamente. Ahora, supongamos que quiero crear otro empleado. Seguimos registrando. Ok, y ya tenemos dos empleados registrados exitosamente. Ahora, ¿qué tal si es que le pedimos mostrar los empleados registrados? Nos va a figurar lo que es los empleados, ¿ok? Tenemos acá, por ejemplo, el de Cáceres y el de Patrick Laura. Por otro lado, ¿qué pasará si yo quiero eliminar un empleado? Va a ser en base a su código, como lo había mencionado anteriormente. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros colocamos un código que está mal escrito? Algo que no habíamos registrado. Por ejemplo, 003. No se va a encontrar ningún empleado con ese código porque no lo hemos registrado como tal. Entonces, si yo quiero eliminar, por ejemplo, el primer empleado que había registrado, colocamos acá, eliminar empleado, seleccionamos acá, ingresar el código, ingresamos el código, y el empleado ha sido eliminado exitosamente. Ok, ¿y cómo yo sé que está funcionando esto correctamente? Vamos a visualizarlo a través de la opción número 3, que es mostrar los empleados. Y como podemos ver, el empleado 001 ha sido eliminado de la lista y ahí podemos checar que el empleado con el código 002 está registrado correctamente. Por lo tanto, queda visto que el patrón MVC es bastante efectivo. ¿Okay? Y finalmente salimos. Muy bien, ahora tomamos en cuenta lo siguiente.
El uso conocido en este caso por lo que es el patrón en VC o MVC es que se ha utilizado ampliamente en numerosos proyectos, asimismo en aplicaciones de diferentes dominios. Y algunos ejemplos de casos de usos conocidos en los que se ha aplicado el patrón en VC serían en lo que es el desarrollo de aplicaciones web, las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones móviles, los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, tal y como podemos apreciar en pocas palabras, permite separar la lógica del negocio, la presentación de datos y las interacciones que va a tener el usuario. Por lo tanto, tiene un uso bastante amplio y muy efectivo. Entonces, en cuanto a lo que es la relación que tiene con otros patrones, dicho patrón, el MVC, se relaciona con otros patrones porque son bastante efectivos al mismo tiempo y asimismo tienen algo en común, tal y como lo es el patrón observador, singleton, fachada y builder. Observador, por ejemplo, se puede utilizar en conjunto con MVC para lograr una comunicación efectiva entre el modelo y la vista. En Singleton, se puede aplicar al controlador en un contexto MVC para poder garantizar que solo haya una instancia del controlador en todo el sistema. Fachada. Se puede utilizar en el contexto de MVC para proporcionar una interfaz simplificada y unificada hacia el sistema subyacente. Builder. Se puede emplear para construir objetos complejos del modelo antes de que sean utilizados por la vista. Entonces, tal y como podemos apreciar el patrón MVC o el patrón controller, puede utilizar tiene bastantes relaciones con diferentes patrones. Y es que eso es lo que lo vuelve muy interesante. Los códigos son mucho más simples, mucho más organizados y de verdad terminan siendo muy efectivos para separar la lógica y lo que uno busca realmente. Para este proyecto número 2 se verá lo que es el patrón de polimorfismo. Ahora, hablaremos sobre nuestro problema. Una escuela necesita implementar un programa que permite a los alumnos calcular las áreas de diferentes figuras geométricas. Dicho programa puede calcular las áreas dependiendo del tipo de figura, pero se necesita seleccionar la figura que se debe calcular y el dato que necesita para aplicar dicha fórmula. Al colocar los datos que se solicita, se mostrará un mensaje indicando el tipo de figura que es y cuánto eso vale. Asimismo, este programa debe contar con los botones que son calcular, limpiar y salir. Ahora, la solución. La solución que se obtendrá para poder plantear este problema y hacerlo más sencillo es utilizando uno de los patrones GRAPS. En este caso será el polimorfismo. Este tipo de patrón consiste en crear y utilizar una clase de manera en que su mismo objeto utilice el mismo método, pero que éste pueda comportarse de una manera distinta. El método que se utilizará será el calcular área, que más adelante se mostrará, y se aplicará para todas las figuras, pero tendrá unos diferentes comportamientos, dependiendo del tipo de figura, puesto que son diferentes fórmulas para cada tipo de figura geométrica. En consecuencia del polimorfismo tenemos lo que son las ventajas en primer lugar, que vienen a ser flexibilidad, reutilización, la abstracción y el encapsulamiento. En flexibilidad tenemos lo que es crear un método el cual puede interactuar con objetos de diferentes clases, pero hay un único requisito, el cual debe cumplir con una interfaz común, o en este caso que de una clase padre. En la reutilización, es ya debido a que permite funcionar con cualquier objeto, pero cabe recalcar con un punto ya mencionado anteriormente, el cual es contar con una interfaz común o heredar el método de una clase padre o base. En la abstracción y el encapsulamiento, el cual nos va a permitir modular y dar mantenimiento al código, y este patrón es el cual lo posee, debido a que nos permite tratar con objetos de manera abstracta y tratar con objetos según su comportamiento, más no con un tipo en específico. En desventajas lo que tenemos es el rendimiento, ya que este patrón puede haber un impacto en él, debido a que esta solución es dinámica, lo cual no quiere decir que al realizar la ejecución del programa se ejecutarán diferentes métodos al mismo tiempo. Por eso, este impacto en general suele ser un poco insignificante, pero por otro lado, en el caso de utilizarlo en un programa con requerimientos de rendimientos altos, este puede resultar un poco más perjudicial. Muy buenas, profesor, muy buenas con todos. En este caso les explicaré este problema relacionado, ok, se está implementando lo que viene a ser el patrón del polimorfismo, ok. Ahora, tenemos diferentes packages. Esto lo hemos realizado con el fin de organizar muy bien las clases, ¿no? Y qué es lo que hace cada clase, ¿no? Más bien dicho. Ok, acá tenemos lo que viene a ser el package clase de figuras, el figuras geo, excepciones, imágenes, implementación,
que esto lo explicaré más adelante, el polimorfismo, que es la interfaz, la prueba y bueno, el view, ¿no? En este caso vamos a explicar lo que viene a ser el package figuras. Cada uno tiene su variable, su constructor, su proceso y su reporte. En este caso, la variable que tiene esta del área de círculo es el radio, ¿no? Tiene su constructor, que es un double, y se realiza su proceso, que es calcular área, y el reporte, que es el resultado. Pero ¿de dónde se obtiene esto? Ok, si entramos a la interfaz figura interfaz, están esto lo que vienen a ser estos dos métodos. Ok, teniendo una definición clara según lo que dijeron mis compañeros, es que el polimorfismo consiste en que se utilicen los mismos métodos cada uno de los objetos de distintas clases, pero obviamente estas clases no van a realizar lo mismo, sino que cada una va a interactuar de manera diferente. Como mencionaron mis compañeros también, es que hay dos maneras o hay dos casos en que se puede utilizar lo que viene a ser el polimorfismo, que es a través de una interfaz o a través de una clase padre, ¿no? Ahora, siguiendo con la explicación. El área de círculo, bueno, se realiza lo que viene a ser el proceso, que es el calcular área y el reporte. Y cada uno así con las maneras, cada uno así con las figuras, ¿no? Que el polígono regular, rectángulo, triángulo. Tiene su variable, obviamente con su, cómo es que se debe calcular el área, el radio y número de lados. Igualmente con el área de polígono que esté su constructor y bueno, el proceso y el reporte. Obviamente esto no es un print, no está permitido en este tipo de clases de los print, sino solamente los retornos. Obviamente esto va a retornar un resultado, ¿no? Que es el área es y bueno, si es un polígono regular, si es un rectángulo o triángulo. Ahora, esto lo que hace es, bueno, literalmente mostrar lo que viene a hacer o ejecutar lo que viene a ser el formulario, el view. Y ahora vamos a pasar a esto, que esto es más importante, las excepciones, ¿ok? Acá está la clase constructor incorrecto exception, se extiende, o sea, está heredando de la clase exception, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que bueno, en sí la clase exception lo que permite es manipular los errores, ¿no? O sea, ya no que salga un error interno tanto en consola así como en el mismo formulario, sino que se puede controlar qué es lo que se puede mostrar o qué es lo que está ocasionando error, ¿no? En vez de leer tanto tu código. En este caso, bueno, lo que va a hacer esta clase es lanzar o mostrar un mensaje diciendo el constructor utilizado no corresponde con la figura. Y ya les enseñaré cuándo es que lo muestra, ¿no? Igualmente con el polígono no existe exception, el polígono no soporta exception. Ahora vamos a pasar a lo importante. Cuerpo geométrico. Acá, como se está observando, está importando las diferentes clases de exception y lo que viene a ser las figuras, ¿no? O sea, cómo se calcula el área y los procesos. Acá tenemos otras, bueno, casi las mismas variables, pero en esta clase, obviamente, aquí está la variable figura, radio, lados, base y altura. Aquí está el constructor para los polígonos regulares, ¿ok? Y se está utilizando el through, que es para lanzar explícitamente una excepción, ¿no? Que va a mostrar el mensaje en el caso que no cumple, que no es un polígono regular, ¿no? Ya sabemos que el mensaje va a lanzar, que es el constructor utilizado no corresponde con la figura. Ok, acá está, hay un if, una condicional, ¿no? ¿Y qué es lo que va a retornar? El radio, bueno, aquí está su método constructor. El constructor igualmente con el círculo que va a rescatar, más bien dicho, el dato, el radio para poder calcular el área. Y igualmente con el constructor para el triángulo o rectángulo. Acá se establecen los parámetros establecidos. En el caso de que sea un círculo, triángulo, rectángulo, polígono regular y un polígono que no existe. ¿Ok? En el caso de que no existe, creo, si no tengo mal entendido, es a partir de los 4 lados. Capaz me estoy equivocando y capaz no. ¿Ok? Y luego que esté lo que vienen a ser los reportes. Se va a obtener si es que se va a obtener los resultados, si es un círculo, polígono regular, un triángulo o rectángulo. ¿Ok? Esto ya lo mostré y vamos a ejecutar desde aquí el mismo view, ¿no? Acá, esta es bueno, la presentación del view. Que bueno, estamos utilizando lo que viene a ser un radio button. Como muestra aquí. Es un radio button. El círculo, polígono regular con sus respectivas figuras, ¿no? Para hacer más intuitivo y didáctico lo que viene a ser el programa. Se tiene que seleccionar las figuras, tiene el botón calcular, limpiar y bueno, aquí están las diferentes. Obviamente no se puede colocar porque está inhabilitado. Y vamos a ver cuál es la programación detrás de cada uno de estos botones, ¿ok? Vamos a ir aquí y bueno, se están importando las diferentes clases con las excepciones. Y aquí está lo que viene a ser un método que es activar casillas. Esto es lo que va a hacer inicializar, que no se puede escribir en ninguno hasta que se seleccione la figura que se desea calcular el área, ¿no?
¿ok? Si es un círculo, un polígono, se van a habilitar las casillas, ¿no? Para poder escribir e introducir los datos. Otro caso importante, ¿ok? Este es en el caso de calcular, ¿ok? Aquí es un círculo, obviamente se va a crear su método constructor, se va a recolectar la información que se está teniendo en este caso, que son el double, el dato double, que es un número, y se va a calcular el área. Igualmente con el polígono regular, el triángulo, ¿ok? Y acá se va a establecer el tipo. Es muy importante que se establezca el tipo, ¿ok? Porque de esta manera se va a utilizar lo que viene a ser lo que estábamos retornando, ¿no? O sea, el área es tanto y la figura es tal. Ok, acá también está el nombre, lo que viene a ser los catch, ¿no? Y lo que va a mostrar, o sea, el true, lo que va a lanzar explícitamente el error. En el caso aquí está un caso que se ingresaron valores no numéricos. En el caso de que es una letra, igualmente error de lo que viene a ser el constructor o el polígono no consiste no es la figura que se está mostrando, ¿no? O sea, no se ha formulado un algoritmo de este polígono, el polígono no existe o no, o el constructor utilizado no corresponde con la figura. Ok, vamos a ejecutar aquí. Aquí está, en el caso que se seleccione el círculo, bueno, se va a solamente habilitar la casilla radio, porque obviamente para calcular el radio es pi radio al cuadrado. Pones un número, le das a calcular y se muestra. En el caso de que introduzcas una letra, ¿qué pasa si introduces una letra? Te va a lanzar un error. Se ingresaron valores no numéricos. Y acá está el botón limpiar, limpiamos. Igualmente con el polígono. Acá les voy a mostrar el que salía el constructor utilizando corresponde a la figura. Si ponemos radio 5 y un lado 4, te dice el constructor utilizado no corresponde con la figura. Obviamente no hay polígonos de 4 lados, si no mal me equivoco. Igualmente si pongo el 2, pero a partir del 5 obviamente sí hay polígonos. El polígono regular de 5 lados y su área es tal. Igualmente con el rectángulo, se habilita, no se puede escribir. Obviamente un rectángulo tiene 4 lados. Escribir la longitud desde la que quieres calcular. Este calor del área, base por altura y esto. Acá esa base por altura entre 2, 25, 20. Te muestra el área de triángulo es tal. Y acá se sale. Obviamente también hay la clase main que hemos realizado sus respectivas pruebas, ¿no? Acá te dice el área del triángulo es tanto, con los respectivos valores. Bueno, acá ya mostré todo y eso es todo. Vamos a pasar con los siguientes temas para poder explicarlo. Bueno, ahora con el uso conocido. El polimorfismo puede ser aplicado en diferentes ramas, bueno, en los proyectos, ¿no? Un claro ejemplo, bueno, vamos a tomar dos casos, que es a través del polimorfismo aplicado al procesamiento de pagos y al sistema de reservas. Como se sabe al momento de realizar pagos o se realiza el proceso de pago, este puede ser a través de crédito, a través de cuenta bancaria o a través ya exagerando PayPal, ¿no? O sea, a través un nivel de transferencia ya mundial, ¿no? Aquí se puede aplicar el polimorfismo a través de una interfaz común para los métodos de pago, ¿no? Como se mencionó anteriormente, obviamente se puede aplicar el polimorfismo a través de una interfaz o una clase de padre, ¿no? Y acá ya se puede realizar también lo que viene a ser la herencia. En el caso de reservas, obviamente se puede realizar reservas para cuartos, reserva de vuelos, reserva de automóviles, y etcétera. Aquí también se puede utilizar obviamente el polimorfismo, manejando las diferentes reservas que necesitan para procesar a través de una interfaz común, ¿no? Ahora, con respecto a relaciones con otros patrones, me faltó mencionar que en el ejercicio que realicé, apliqué lo que viene a ser también el patrón strategy. ¿Y qué consiste este patrón? Que es muy importante y muy interesante lo que viene a ser este patrón, que consiste en definir una familia de algoritmos y encapsularlas en claves separadas y hacerlos intercambiables, como mostré en el ejemplo, ¿no? También se puede aplicar en lo que viene a ser el patrón factory, ¿no? Que también es muy interesante, que te permite, obviamente al hablar de patrones, no estamos hablando de un patrón que se tiene que, o sea, un patrón de diseño ni nada, sino que los diferentes patrones tienen diferentes características, ¿ok? Y lo que viene a ser en el patrón estrategia lo mencioné, y en los diferentes patrones es que se tiene a una clase en específico se le encarga, ¿no? Realizar diferentes tareas, ¿ok? No es que designo yo en otra clase qué es la que va a hacer y lo que no, sino que sea en específico para poder, digamos,
hacer el código mucho más legible y darle mucho más un mantenimiento más fácil y que este tipo de código, más bien dicho proyecto, sea más duradero, ¿no? O sea, encapsular los métodos en clases separadas y hacerlos intercambiables. Ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio. El tercer y último patrón va a ser el creador, en el cual el problema va a ser que una empresa desea gestionar de manera eficiente la información de sus empleados, incluyendo su nombre, salario y cargo. Además, que quiere otorgar beneficios adicionales a los empleados en función a su cargo y años de antigüedad. En el modelo vamos a tener todo lo que son los datos de entrada, así como también un método en el cual se va a poder calcular dicho salario. En el package creador concreto está la clase implementada, lo cual va a tener la interfaz que se encarga de crear instancias y diferentes tipos de empleados. En el creador solamente vamos a tener lo que es la interfaz. La solución es la cual vamos a proporcionar este código de una forma estructurada y modular, para así poder crear objetos de empleados con diferentes características y beneficios, utilizando el patrón GRASP creador. Las consecuencias como ventajas tenemos dos, los cuales son responsabilidad única y encapsulación de la lógica de creación. En la primera, de responsabilidad única, es el cual el patrón creador permite asignar la responsabilidad de crear objetos a una clase específica, para que así se pueda evitar que la lógica de creación se extienda por todo el sistema. En la encapsulación de la lógica de creación, al momento de encapsular la lógica de creación, vamos a tener que el objeto es una clase concreta, como en el caso del creador empleado concreto, en el cual se va a lograr un código más modular y fácil de entender. Como desventajas tenemos la coherencia en la lógica de creación y el mantenimiento del código. En la coherencia, la lógica de programación es que al implementar el patrón creador, este es esencial para mantener una lógica de creación coherente en todas las clases concretas, lo cual significa que los creadores son concretos y deben seguir en conjunto de reglas comunes. El mantenimiento del código. Si se realizan cambios en las reglas de la creación o en los tipos de objetos, es importante revisar y ajustar a los creadores concretos correspondientes. A continuación, mi compañero le explicará el código. Esta ocasión me ha tocado exponer sobre, hablaremos sobre la clase empleado. A ver. Bueno, la clase empleado tiene un string nombre, un double salario, un string cargo y un double beneficios. Aquí también nos los iniciamos con un setter y un getter a cada uno. Además tiene el método calcular beneficios, que le da al empleado, al jefe de área, al gerente y al administrador. Cada uno con diferente esto. Bueno, la función de esta clase sirve para representar a un empleado en la empresa y contiene la información relacionada con su salario y beneficios. Esta clase proporciona métodos para obtener y establecer los valores del atributo del empleado y calcular su salario total y los beneficios correspondientes. Bueno, pasaremos a hablar sobre la clase creador. Bueno, esta define el método crear empleado que se debe ser implementado por las clases concretas, que actúan como creadores. Esta interfaz proporciona una abstracción del proceso de creación del objeto tipo empleado y beneficios. Bueno, la clase crear empleado permite establecer un contrato o contrato con la interfaz para la creación de una interfaz común. Se facilita la adición de nuevos creadores concretos en el futuro, ya que solo necesitarán emplear el método crear empleado según sus propias reglas y lógicas de creación. Bueno, pasaré a hablar sobre la clase creador concreto. Bueno, esta clase se encarga de la función de crear objetos de tipo parámetro. Además, implementa métodos de crear empleado del creador y además una lógica específica para determinar los beneficios adicionales. Además, calcula el salario, el tipo de cargo y la antigüedad del empleado. Bueno, pasaré a hablar sobre la clase principal. Bueno, esta clase de programa se encarga de inicializar la ejecución de crear una instancia llamada vista y además llama a los métodos necesarios para interactuar con el usuario y probar un sistema de creación. Ya. Pasaré hablar sobre el view o la clase vista. Aquí es responsable de la interacción con el usuario a través de una interfaz de gráfico del usuario. Recolecta los datos necesarios para crear un empleado
con su nombre, con su salario y con su tipo de contrato. Además, crea una instancia del empleado. También muestra la información del empleado creado e incluye todo, como podemos ver aquí. Bienvenido al sistema de empleados, registra nuevos empleados y salir. Bueno, aquí pasaremos a ejecutar el programa para que pueda ver. Si registrar un nuevo empleado. Bueno, el nombre del empleado, Pablo. Su salario sería 2000. Su tipo de cargo sería gerente. Ya. Aquí registrar empleado. A ver, registrar un nuevo empleado. ¿Dónde está? Aquí está. Nombre, Juan. Su salario va a ser de 500. Y va a ser empleado. Ahí vemos que su salario aumentó. Ahora ponemos salir. Y acá finalizó el programa. Gracias por utilizar este sistema. Y ahora pasaremos a hacer la clase prueba. Aquí nos mostrará datos ya específicos que ya lo hemos puesto, como Juan Pérez, su salario y su cargo. Ahora podemos ejecutar. Aquí como podemos ver su salario, su cargo, los beneficios que le toca y su salario total. Bueno, la clase de prueba su objetivo es demostrar el uso de diferentes clases de empleados. En resumen, este código se utiliza para probar y demostrar el funcionamiento del patrón GRASS en la creación de objetos empleados, mostrando su información y calculando sus resultados. El uso conocido. El patrón GRASS Creator se utiliza en situaciones en las que se necesita una forma flexible y desacoplada de crear objetos. En algunos casos comunes, el patrón Creator se usa para aplicaciones de gestión de empleados, un sistema de facturación, un framework de desarrollo y aplicaciones de comercio electrónico. Bueno, en general se aplica en cualquier situación en la que se necesite una forma flexible y desacoplada para crear un objeto con reglas de creación específica para cada tipo. En conjunto con otros patrones. Diseño para resolver problemas de software más complejos y algunas relaciones comunes con otros patrones que incluyen. Aquí nombraré algunos. Con el patrón experto. Con el patrón experto podemos ver que se refiere a asignar responsabilidades a clase que tiene información necesaria para cumplir con las responsabilidades. En el concepto del patrón creador, el experto puede ser la clase que contiene la información necesaria para crear el objeto y el creador sería responsable de utilizar esa información para crear las instancias adecuadas. Para el MVC o patrón GRASS Contraditor, se refiere a asignar responsabilidades a una clase que controle el flujo de la aplicación y coordine las interacciones entre otros objetos. En contexto, el patrón GRASS creador puede ser responsable de invocar al creador para crear objetos y luego manipular y gestionar esos objetos según sea necesario. Para el patrón Factory método, se utiliza para encapsular la lógica de creación de objetos en una clase separada, permitiendo que las subclases decidan qué tipo de objeto crear. El patrón también aborda la creación de objetos, pero se centra en la abstracción y encapsulación de la lógica de creación, sin necesariamente involucrar la creación de subclases. Para el patrón Abstract Factory, proporciona una interfaz para crear familias, objetos relacionados dependientes sin especificar las clases concretas. En este sentido, se puede hablar de una relación entre el patrón GRASS creador y el patrón GRASS Factory si el creador se utiliza para crear instancias de una fábrica abstracta que a su vez se encarga de crear diferentes tipos de objetos relacionados. Eso es todo. Gracias.